Permítame comenzar con unos breves comentarios sobre los sucesos históricos, porque creo que fueron históricos de hace algunos días en Cartagena, propios y extraños en su gran mayoría. Han coincidido en que esta sexta cumbre de las Américas fue realmente excepcional, no solo por su organización y por la presencia de 30 mandatarios del hemisferio, sino sobre todo porque rompió parámetros con algunas cumbres pasadas en las que se producían declaraciones formales, pero no se debatían los temas más espinosos de la región. Quiero también aprovechar la presencia aquí de Pacho Ortiz, por ahí lo vi. Muchas gracias por esas transmisiones. La verdad que parte del éxito se debe a la calidad de las transmisiones que usted hizo y se lo quiero agradecer. Esta cumbre de Cartagena, por el contrario, fue una cumbre que la catalogamos como la cumbre del diálogo y la sinceridad, porque por primera vez los jefes de Estado y los jefes de gobierno de las Américas discutimos sin cortapisas, sin concesiones, sin protocolo, como debería ser en todas las cumbres. Debatimos temas fundamentales para el desarrollo de los pueblos de todas las Américas y en aquellos en los que no hubo acuerdos, como el tema de Cuba o las Malvinas, la verdad es que nadie en su sano juicio esperaba que hubiese acuerdos sobre esos temas. ¿Alguien alguna vez se imaginó que Canadá, un país que reconoce como su jefe de Estado a la reina Isabel II de Inglaterra, iba a ponerse de acuerdo con Argentina sobre las Malvinas? ¿O alguien imaginaba que Estados Unidos iba a cambiar en un fin de semana su posición de décadas frente a Cuba? Por supuesto que no. Y por supuesto que un consenso frente a estos temas era imposible. Nadie esperaba que surgiera ese consenso. Pero el inmenso logro, es que los líderes de estos y otros países nos sentamos en una misma mesa, expusimos con toda libertad los diversos puntos de vista, escuchamos a los otros sin que hubiera un solo tema vedado, un tema tabú, cosa que no había sucedido antes. Por eso repito que esta cumbre fue una cumbre del diálogo y la sinceridad. Y en cuanto a la lucha contra las drogas, obtuvimos precisamente lo que queríamos, en un tema además que nadie antes se había atrevido a poner sobre la mesa en ninguna reunión formal. Después de un siglo de haberse iniciado esta guerra contra las drogas en 1912, con la famosa declaración de la guerra del opio, por primera vez acordamos emprender un análisis y una discusión liderada por expertos sobre el balance que hasta ahora hemos obtenido, la efectividad de las políticas actuales, las perspectivas sobre esas políticas y qué alternativas podríamos encontrar que de pronto sean más efectivas y menos costosas. Y le dimos además un mandato a la entidad que, por ser la entidad regional, mejor puede hacer esta labor, que es la Organización de Estados Americanos, para que esta entidad lidere este análisis y esta discusión, invitando a otras entidades, entre ellas la ONU. Y respecto de los temas concretos de la cumbre, como fue el tema de la integración física, el tema de acceso a las tecnologías, el tema de cómo protegernos mejor de los desastres naturales, el tema de la seguridad y el tema de la pobreza, que fueron los temas que desde un inicio se habían identificado como los temas que íbamos a discutir. Ahí se lograron acuerdos y se hicieron explícitos mandatos que deben traer resultados más tarde para el bien de los pueblos de América. En el campo de la tecnología, por ejemplo, se acordó que los países de América volvamos política pública la interconexión de Internet para las zonas rurales, en particular para promover el tema de la educación
virtual. O sea que la cumbre primó el diálogo franco sobre los consensos formales, consensos que son deseables, pero que no pueden alcanzarse pagando el precio de dejar otros temas cruciales a un lado. Por eso, todo el mundo dice que esto, o los participantes por lo menos, que esta cumbre fue un éxito, y en eso creo que podemos sentirnos muy satisfechos. Y además, en esa misma reunión, pues qué decir de los logros alcanzados en la reunión bilateral que tuvimos con el presidente de los Estados Unidos, la extensión de las visas de 5 a 10 años, un apoyo firme a una pretensión de Colombia muy importante, que es el ingreso nuestro a la OECD. Desde el primer día de gobierno nos propusimos, como se propuso en su momento Chile, ingresar a este club que no es el club de los países ricos, sino es el club de los países con las mejores prácticas. Y ya estamos adentro en varios de sus comités, y ustedes no se alcanzan a imaginar lo que nos ha ayudado, la cantidad de asesores que han venido a mejorar nuestras políticas públicas en función del trabajo de esos comités. Por eso el apoyo de Estados Unidos al ingreso formal a la OECD es algo muy importante para nosotros. Y por supuesto el anuncio que se hizo sobre la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio ya en menos de un mes, el próximo 15 de mayo. Ese tratado con Estados Unidos es una pretensión que venimos buscando no hace 5 o 6 o 7 años, como algunos han dicho, hace cerca de 20 años, porque desde que creamos el Ministerio de Comercio Exterior, y yo tuve el honor de ser el primer ministro de Comercio Exterior, nos propusimos tener libre comercio con el mercado más importante del planeta. Inclusive nosotros negociamos el Tratado de Libre Comercio con México en su momento, pensando que nos íbamos a adherir al gran tratado de Canadá, Estados Unidos y México. Por razones obvias que ustedes conocen, no se pudo, pero finalmente este anuncio hace esa pretensión de 20 años una realidad y una inmensa oportunidad. Porque ¿qué significa esto? Pues significa, primero que todo, más empleo. El TLC va a generar en una primera etapa cerca de 300.000 puestos de trabajo y que pueden llegar a ser 500.000 de empleos en los próximos 5 años. Significa más crecimiento de la economía. Todos los economistas con sus modelos calculan que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos va a incrementar el crecimiento entre 0,5% y 1% en forma permanente. O sea que si íbamos a tener un promedio de 5%, vamos a tener 5,5% o 6%. Y el cálculo es que vamos a aumentar los ingresos tributarios, o sea, más inversión social en un 0,7% también en forma permanente. ¿Y eso qué quiere decir? Menos pobreza, porque los nuevos recursos se deben traducir en menos pobreza. El país va a ganar, y yo creo que gana en su inmensa mayoría de sectores. Y hay algunos sectores específicos, porque en todo tratado hay ganadores y perdedores. Y hay algunos perdedores que se sienten perjudicados, que son los que salen a decir cómo nos van a ayudar, y vamos a ayudarlos a reconvertirse o ayudarlos a ser más productivos. Estamos trabajando con todos esos sectores para mitigar el costo para esos sectores y estamos haciendo todo lo posible para mejorar la capacidad de aquellos sectores que sí van a ganar, que son la gran mayoría. Así que la conclusión es muy sencilla. Lo que pasó este fin de semana en Cartagena, donde estuvieron además los más importantes líderes empresariales de todo el continente. Nunca en la historia de Colombia se había hecho una reunión donde acudieran tantos dirigentes empresariales y de altísimo nivel. Fue muy benéfico para el país, porque todos esos inversionistas van a volver
como turistas o como inversionistas. Ese es también una ganancia colateral de esta cumbre, porque además fue la primera cumbre empresarial que se organizó en 6 cumbres que llevamos de las Américas. Y lo que nos corresponde ahora a los colombianos es capitalizar los resultados. Ahora sí quiero referirme al tema que nos convoca. Usted hablaba, mi querido Tulio, de cómo la información hoy trasciende los límites geográficos y cómo los mismos ciudadanos hoy tienen una oportunidad, tal vez nunca antes vista, de expansión social y cultural. Un niño pobre iguala sus oportunidades frente a uno rico si recibe la misma educación y si recibe la misma educación de calidad. Y creo que lo mismo ocurre si a ese niño le garantizamos acceso a nuevas tecnologías, de manera que se sumerja en el conocimiento. Reducir la brecha digital es igual a reducir la brecha social, y estamos en el gobierno avanzando con el ministro Molano en esa dirección. El doctor Tulio Ángel acaba de tener la gentileza de destacar el premio Gobierno de Liderazgo, que este año nos fue otorgado en una de las más importantes ferias tecnológicas que se llevó a cabo en Barcelona, el World Mobile Congress. Es un reconocimiento a nuestro plan que hemos denominado Plan Vive Digital como la mejor política TIC de cualquier país del mundo, por encima de Chile, por encima de Brasil, por encima de Francia. ¿Y por qué creo que nos ganamos el premio? Porque en 1 año y 8 meses de gobierno hemos pasado de 2.2 millones de conexiones de Internet de banda ancha a más de 5 millones, acercándonos rápidamente a la meta que nos hemos puesto para todo el cuatrenio, de 8.8 millones de conexiones. Eso tiene un impacto muy positivo para una industria como la que aquí está representada en Asomedios, porque estamos hablando de una audiencia mucho más amplia, de más colombianos viendo los contenidos que ustedes todos producen y los van a ver en formatos digitales. Lo mismo ocurre con la idea de extender la conexión de fibra óptica a más municipios del país. Al principio nos propusimos conectar, a pasar de 200 a 700 municipios con fibra óptica. Ya vamos en casi 325. Y si nos atuviéramos a la meta inicial, la que pusimos al comienzo del gobierno, faltarían cerca de 370, 75 poblaciones para llegar a las 700. Sin embargo, en un proceso de creatividad del ministro Molano, se cambió la licitación del Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Ahí se cambiaron los procedimientos tradicionales y pusimos a pujar a los interesados para que ofrecieran mejores condiciones en otro sentido, en cuántos podrían ofrecer más municipios. Y eso resultó muy bueno porque el resultado fue excepcional. El ganador se comprometió a conectar, óigase bien, a 753 municipios, o sea, el doble de lo que estaba previsto, de aquí al año 2014. Eso, sumado a los 325 municipios que ya están, nos va a dar un total de 1.078 poblaciones conectadas, municipios conectados, es decir, el 98% de los municipios del país. Esto tiene una gran importancia. Yo tengo una experiencia que me llegó a lo más profundo de mi corazón y que siempre la repito con una inmensa alegría y con una inmensa convicción. Cuando estaba yo de ministro de Defensa, liberamos una serie de regiones y de municipios en la región de la Macarena.
municipios que han estado durante 40 años en manos de las FARC, donde en muchas de esas poblaciones no circulaba el peso colombiano, sino unos vales y la coca. Y además la tarjeta de identidad o la cédula era una tarjeta que expedía las FARC. Pues una de esas poblaciones que liberamos, Vista Hermosa, fuimos allá y hicimos un experimento maravilloso. Aquí vino el señor Nicolás Negroponte del Media Lab de MIT y nos dijo, hombre, ¿por qué no hacemos un ensayo de llevar unos computadores a todos los niños de una de esas poblaciones? Y hicimos eso, llevamos los computadores a todos los niños. Son poblaciones que no tenían señal ni de televisión ni de celular, o sea, no tenían conexión alguna con el mundo exterior. Entonces pusimos una antena militar para que se pudiera conectar por internet y llevamos unas profesoras para que le enseñaran a los niños a manejar el computador y a conectarse a internet. Unas 4 semanas más tarde fuimos con Nicolás Negroponte a esa población a ver cuál ha sido el impacto. El impacto fue realmente asombroso y una experiencia maravillosa. Llegamos a una población donde los niños se han tomado la población. Los padres estaban detrás de los niños pidiendo a los niños que les enseñaran todo lo que estaban aprendiendo en 3 semanas, en 4 semanas, a través simplemente de la conexión con el internet. Cambió totalmente la escala de autoridad y los padres se volvieron los niños y los niños se volvieron los padres en materia de conocimiento, y eso en 4 semanas. Eso me abrió los ojos sobre el impacto tan importante que puede tener esta política de conectar, simplemente con conectar y después darle, porque todo esto debe ir acompañado de algo fundamental y es el acceso real y efectivo de la gente a estas tecnologías y con programas aplicables, porque nada sirve contar con la infraestructura si no se puede usar físicamente y no es útil por o bien falta de recursos o bien falta de material, de programas. Por eso, desde agosto del año pasado, eliminamos el arancel a los computadores, que antes estaba en 5%. Además, estamos trabajando para que a partir de la próxima reforma tributaria, cuando los honorables representantes y senadores no la aprueben, los estratos 1, 2 y 3 queden exentos del cobro del IVA para los servicios de Internet. También estamos instalando banda ancha a 115.000 familias de los estratos 1 y 2 a un costo máximo de 20.000 pesos por el servicio mensual, como parte del plan que hemos denominado Hogares Digitales. Igualmente queremos promover una industria de contenidos digitales, productos made in Colombia, y por eso vamos a invertir más de 200.000 millones de pesos para el desarrollo de aplicaciones móviles y para la capacitación de nuestro talento humano. Además, hemos disminuido la retención en la fuente para los desarrolladores del software del 11 al 3.5% como un incentivo adicional para que pueda fortalecer esta industria colombiana. Ahora bien, entendemos que esta nueva etapa de la sociedad del conocimiento no solo ofrece grandes oportunidades, sino que también implica enormes desafíos. Y usted decía, Tulio, que los grandes grupos mediáticos mundiales compiten con el mercado nacional y en este contexto pues estamos de acuerdo, pero la competencia es bienvenida. Y estamos de acuerdo con lo que usted dijo en el sentido de tener un marco regulatorio más pertinente para responder a esas nuevas realidades. Parte del desafío nuestro, del gobierno, es no solamente en las comunicaciones, en todo lo que
es la regulación, irla adaptando a las nuevas circunstancias en la medida en que la tecnología va cambiando y van cambiando las circunstancias. Hoy se han vuelto difusas las líneas que antes diferenciaban la radio y la televisión y la telefonía celular, la internet. Ya todo se hace a través de un aparato, dos aparatos. Entonces la regulación tiene que mantenerse actualizada o si no frenamos el desarrollo del país. Y por eso, entre otras medidas, iniciamos la reorganización del espectro electromagnético que utilizan todos estos medios. En los primeros meses del gobierno fortalecimos la Agencia Nacional del Espectro, otorgándole funciones adicionales para gestionar en forma más eficiente este recurso tan importante que es el espectro. Y adicionalmente creamos el Comité Nacional del Espectro, que tiene la tarea de interactuar con la industria y de plantear permanentemente unas políticas más pertinentes sobre el uso de las frecuencias. Y de otra parte, conseguimos algo que fue imposible durante 15 años, la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión. Históricamente, las críticas más fuertes hacia esta comisión se referían a que no cumplía eficientemente con su tarea, y por lo mismo redistribuimos sus funciones en la Agencia Nacional del Espectro, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la nueva autoridad que se creó, la Autoridad Nacional de Televisión. Esta nueva entidad, la televisión, elimina los vicios de elección que existían en la antigua comisión, promoviendo que su junta sea integrada por personas idóneas, apoyándonos en el buen juicio de las universidades para la escogencia de varios de sus miembros. Esa autoridad, la Autoridad Nacional de Televisión, ya tuvo su primera reunión hace una semana, posesioné los primeros 3 comisionados y de ahí salió un cronograma, una especie de hoja de ruta para poner en marcha en un proceso que nos lleve a ampliar la oferta de contenidos en beneficio de todos los televidentes. El programa contempla la realización de unos estudios técnicos, unos estudios legales y financieros para definir la mejor manera de lograr ese objetivo. Porque los colombianos merecen y quieren, y en eso creo que todos estamos de acuerdo, más oferta de contenidos, y esa es tarea esencial de esta nueva entidad que esperamos se cumpla con la mayor celeridad posible. Nosotros y ustedes queremos promover la producción audiovisual en el país y por eso la ANTV, como la hemos bautizado, contará con recursos fijos contemplados explícitamente en la ley para apoyar a los productores nacionales. También queremos una televisión pública de calidad, con más contenidos que sean atractivos para los televidentes. Por eso quedó establecido, también por ley, que vamos a invertir en este fin, para este objetivo, como mínimo el 60% de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Y quisiera que quede claro que el compromiso de nuestro gobierno es y seguirá siendo con una televisión competitiva y, por supuesto, con una televisión de calidad. Doctor Estrada, usted sabe muy bien cuál es nuestra posición al respecto. Y si bien Colombia había adoptado el estándar de televisión europeo y empezó a funcionar desde el 2010, nosotros decidimos actualizar ese estándar con la segunda y más reciente versión, la llamada Digital Video Broadcasting T2, que ya funciona en nuestro país desde el pasado mes de diciembre. Esa segunda versión hoy está disponible en países como el Reino Unido o como Italia, y apenas está en etapa de pruebas en el país de nuestro querido amigo Juan Luis Cebrián, a quien le damos la bienvenida, en España, lo que nos pone en un grupo selecto de países que ya cuentan con esta tecnología, no muchos países la tienen. Y de otra parte, durante un año discutimos la regulación sobre la explotación de la televisión digital,
Y hace 2 semanas llegamos a un documento final que, entre otras cosas, les permite a los canales desarrollar una mayor oferta, es decir, pueden tener más canales al aire usando el mismo espectro, algo que creo que es revolucionario para la televisión abierta. Y usted dijo, mi querido Tulio, que ante la difícil competencia en un mercado profundamente globalizado, debemos acudir a la protección de nuestra identidad y de nuestro patrimonio cultural. En ese propósito, los medios de comunicación, ustedes aquí representados en Asomedios, son promotores de identidad nacional, son promotores de tolerancia, deben serlo, y son promotores del fomento de nuestra diversidad. Y qué bueno saber que siguen comprometidos con la producción de contenidos propios, porque ese es el mejor indicador de cómo valoramos nuestro talento. Ahí está nuestro valor agregado, y por eso nos hemos destacado mundialmente con nuestras producciones. Alguien decía que nos hemos convertido en una especie de Hollywood de la región, porque la televisión latinoamericana se ha colombianizado. Y no solo eso, en América Latina también reconocen la seriedad de nuestro periodismo, la calidad y los altísimos niveles de penetración de nuestra radio, además del ingenio de nuestros publicistas. Hoy por hoy nos buscan para producir novelas y producir seriados en todas partes. Las cadenas internacionales quieren asociarse con nuestros productores, nuestros periodistas lideran medios de gran importancia en el exterior, nuestros productos audiovisuales son emitidos en muchas partes del planeta. Y les cuento una anécdota simpática sobre nuestros talentos en el exterior. Sofía Vergara estaba invitada a la cumbre. Por algún motivo hubo un cortocircuito, no llegó y la iba a sentar en la mesa con el presidente Obama. Y le comenté al presidente Obama, no pudo llegar Sofía Vergara, y me dijo, esa es el único lunar de esta cumbre. Porque sé que es un gran admirador de Sofía Vergara. Pero todo esto no es gratuito, eso se debe a nuestro talento humano y a empresarios como ustedes, a líderes como ustedes, que han sabido generar productos de calidad, que han sabido competir, y competir con mucha eficacia. Y tenemos también algo muy importante, unos medios y un gobierno convencidos de la importancia de promover la iniciativa privada, de promover la excelencia y sobre todo de la trascendencia de garantizar y proteger en todo momento, y en eso estamos totalmente identificados, doctor Tulio, las libertades y dentro de ellas la libertad de expresión. Con todos estos elementos, con nuestra experiencia, con nuestro talento humano, con nuestra fe en la libertad, no le debemos tener miedo a ninguna competencia. Todo lo contrario, es la competencia la que debería tenerle miedo a esta fuerza colombiana, porque hay que pensar en grande. Y aquí hay muchos de ustedes que han pensado en grande y están actuando en grande. Y así es como vamos a conquistar el mundo, no nos van a conquistar a nosotros, nosotros vamos a conquistar el mundo. Muchas gracias.